Hola, gracias por acompañarnos de nuevo. Continuando con esta serie de errores del discurso llamados falacias, que por cierto más adelante tendremos oportunidad de contarles cómo podrían dividirse en grupos según sus características. Quisiéramos en esta ocasión llamar la atención sobre uno de estos fallos que también, como muchos, es bastante común y que logra desviar el debate hasta el punto de convertirlo en algo completamente distinto, anulando de lleno la posibilidad de construir y avanzar en el diálogo. Se trata de la falacia de argumento contra el hombre o, en su expresión latina, falacia ad hominem. Es común en los supuestos debates escuchar cómo unos y otros se refieren a cuestiones o asuntos personales de su adversario. Esto sería, por ejemplo, tratar al otro como ignorante, irracional, inmoral, entre otras calificaciones. Lo que no se tiene en cuenta en dichas situaciones, o tal vez se ignora, es que los rasgos personales resultan irrelevantes para determinar la verdad o falsedad de las afirmaciones o la validez de los argumentos. Debemos tener en cuenta que cualquier tipo de premisa que incluya ataques personales, aunque esto sea lógicamente irrelevante, logra el efecto psicológico de transferir la desaprobación hacia esa persona a la desaprobación de sus afirmaciones y conclusiones de manera casi inmediata. Y es allí donde se origina el error. Lo que significa que si desaprobamos a alguien por sus características personales, desaprobamos también sus argumentos o tal vez todo lo que diga. Pero hemos dicho ya que una cosa nada tiene que ver con la otra. Muchos rechazan ideas como falsas porque las dice alguien de derecha o perversas porque las pronuncia alguien de izquierda. Otros no aceptan argumentos de alguien que se declare creyente o simplemente no escuchan argumentos de un no creyente. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el carácter personal con la verdad de las afirmaciones o la fortaleza y validez de sus argumentos? También ocurre que en muchos casos no atendemos argumentos porque simplemente pertenecen a ese discurso neoliberal, o porque así son los discursos fascistas, o porque eso es lo que defienden los feministas, o eso es lo que afirman los pro vida, ese es el discurso de los liberales, el discurso de los conservadores, en fin, una cantidad de cosas. La falacia de argumento al hombre presenta al menos dos variaciones. Una es la llamada argumento al hombre abusivo y la otra argumento al hombre circunstancial. En la primera, el adversario es acusado directamente de ser creyente o ateo, de ser comunista, socialista, libertario, ser un neoliberal o sencillamente ser un estúpido, y por tanto no ha de tener razón. En la variante circunstancial, se asume que las circunstancias en las que se encuentran las personas han de determinar, por decirlo de alguna manera, el tipo de creencias que deben defender. Por ejemplo, si eres un empresario, has de ser de derecha y no hay lugar para argumentos de otro tipo. Si acaso eres un empleado de muy bajos recursos, eh, parece que eres de izquierda y debes aceptar conclusiones que desde allí se defiendan. Una persona que consuma carnes rojas, por ejemplo, parece completamente desautorizada para criticar en algún sentido las corridas de toros. De nuevo, lo que debe analizarse es el argumento como tal, independientemente de las condiciones personales de quien esté exponiendo este argumento. En la variante circunstancial, que es parte de esta misma falacia, se utiliza muchas veces la expresión tú también para intentar restarle fuerza al argumento de nuestro interlocutor, como cuando un adicto recomienda no desperdiciar la vida en las drogas, a lo que responder con la expresión no digas nada, ya que tú lo has hecho o ya que tú lo haces, configura la falacia en cuestión. En los debates debemos discutir racionalmente los planteamientos del adversario y no simplemente dar vueltas en asuntos
personales, ya que esto no aumenta o disminuye necesariamente la calidad de los argumentos o la verdad de las conclusiones a las que esta persona pueda llegar. Una aclaración importante en este contexto es que existen situaciones en las que de hecho las condiciones personales han de tenerse en cuenta a la hora de evaluar las afirmaciones o los argumentos que presente una persona. No cometeríamos falacia de argumento contra el hombre si aquella persona con la que estemos hablando tiene antecedentes probados de mentira o engaño, o en cuestiones jurídicas o en cuestiones penales, tener antecedentes haría sospechar de las afirmaciones de un individuo. Aunque es cierto, y esto hay que tenerlo en cuenta, que esto no significa que necesariamente esta persona en ese momento particular esté cometiendo un fallo en la argumentación. Si existen antecedentes, el tratamiento simplemente ha de ser, el tratamiento digo, del discurso, ha de ser cuidadoso en otros aspectos, ha de tener en cuenta otras cosas, ha de investigar más, por ejemplo, de manera profunda, ha de tener en cuenta los hechos, entre otras muchas cosas. Para el resto de casos, digámoslo así, desaprobar conclusiones a partir de desaprobaciones personales hacia esta persona con la que estamos hablando es falacioso. Se puede tener razón con base en criterios de validez, de solidez, de coherencia, de consistencia, cuando no se cometen contradicciones en el discurso o en la argumentación, cuando tenemos en cuenta los hechos, entre otras cosas. Nunca a partir de lo que cree o representa una persona. Lamentablemente esta falacia es muy complicada, es una falacia difícil de superar. Tal vez podríamos señalarle a quien la esté cometiendo, después de naturalmente señalarle o explicarle su error, que no estamos dispuestos a mantener una argumentación en la que se incluyan ataques personales. Sugerirle que mantengamos la discusión en el plano argumentativo como debe ser. Si esto no ocurre, tal vez lo mejor sea abandonar el debate y planearlo para después, puesto que naturalmente al sentirnos atacados podríamos responder con esta misma estrategia, cometiendo nosotros mismos la falacia de argumento al hombre y apartándonos al final del camino de esa argumentación racional. De nuevo, este fallo puede ocurrir porque alguien lo implementa como una especie de estrategia para desestabilizar a una persona o simplemente para persuadir a este auditorio que lo esté escuchando, o simplemente porque no reconoce lo importante en la discusión, que es la forma en cómo podamos defender las ideas, incluso podría decirse sin tener en cuenta la idea como tal. Quiero decir, lo importante en este caso no es lo que se está diciendo o quién lo está diciendo, sino cómo esta persona logra defender a partir de la argumentación sus ideas. Mantener el debate en el plano personal, como ocurre un montón de veces y lo hemos visto, no solo destruye el diálogo, sino que alimenta ese desprecio y ese rechazo por quienes piensan diferente. No lograríamos avanzar en los debates éticos o políticos, sociales, no sé, culturales, económicos o en ningún otro, tal vez, cuando no queda más que recurrir al ataque personal. Es realmente lamentable que una gran cantidad de debates se desarrollen a partir de esta falacia. Es cierto que es difícil desligar completamente a las personas al tratar con ellas de sus rasgos o de sus características personales. También es difícil separar, digamos, esa evaluación que hacemos de sus argumentos cuando sabemos a qué grupos
están representando, o simplemente desligar a estas personas cuando las escuchamos de lo que hacen en su vida cotidiana. Pero en realidad, cuando de argumentar se trata, no es correcto transferir esa desaprobación que podamos llegar a sentir por una persona a la desaprobación de su discurso en tanto sea argumentativo. Esta es, o al menos es un resumen de la falacia contra el hombre. Gracias por escucharnos y esperamos que les sea de utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.